Perfecto. Bueno, entonces la vez pasada estuvimos dando como una introducción a lo que es Excel, ¿cierto? Entonces vamos a continuar. Veníamos revisando la guía. Entonces vamos a pasar a un elemento importante dentro de Excel que hace parte, obviamente, de todo ese contenido que nosotros tenemos con respecto a las herramientas que utilizamos. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo que esto se conocía como las cintas de opciones. Las cintas de opciones, ¿sí? Anteriormente, en los Excel viejitos, uno lo conocía como el menú tal. Ahora ya no, esto ya son las cintas de opciones. Entonces, en las cintas de opciones, nosotros tenemos acceso a esas herramientas que utilizamos de forma cotidiana, que utilizamos comúnmente pues, para hacer nuestras labores, ejercicios. Dentro de, y yo les decía también que a veces las cintas de opciones las podemos configurar colapsándolas, ocultándolas. ¿Cómo se hace este proceso? Simplemente sobre cualquier cinta usted le da doble clic y las cintas se contraen, como que se ocultan. Entonces, cada vez que yo voy a acceder, simplemente le tengo que presionar un clic, utilizo la herramienta que tenga que utilizar y cuando paso a la hoja de cálculo, ella se contrae. Eso es una manera, no es que tenga que tener Excel configurado así. A mí, en el caso personal, me gusta que siempre estén visibles, pero eso ya son opciones. Las personas a veces, ¿por qué contraen eso? Porque de pronto tienen monitores muy pequeños, entonces eso le permite que tenga más visión de la hoja de cálculo como tal. Ahora, continuando en esto, vamos a pasar a un elemento que se conoce como la combinación de teclas. Entonces vamos a mirar este punto D. Mire lo que dice. A través de la tecla AL, activa las cintas de opciones y realiza los ejercicios planteados por el instructor haciendo uso de teclas para activar herramientas y a través de combinación de teclas para aplicar ciertas características y funcionalidades en la hoja de cálculo haciendo uso del archivo, ojo con esto, haciendo uso del archivo combinación de teclas. Ojo, haciendo uso del archivo combinación de teclas. Entonces, mire que en la guía ya me está nombrando, que yo se los había explicado en su momento, un archivo para trabajar. Mire que ya me está hablando de un archivo, combinación de teclas. Entonces, ahí es donde yo quiero que de pronto no se me vayan a enredar. Muy sencillo, yo ya se los había dicho. Combinación de teclas. Entonces, ¿dónde voy a encontrar ese archivo? Lo voy a encontrar, como estamos trabajando, en la guía de aprendizaje 01, en el RAS 01, vamos a ir a archivos para descargar. Y en archivos para descargar vamos a encontrar el archivito, combinación de teclas. Lo voy a ejecutar. Entonces usted ya mira si lo descarga en su computador, lo tiene en su computador ahí guardado, bueno, etcétera, etcétera. Ya ahí es como usted lo quiera administrar. Entonces, en este archivo lo que vamos a encontrar es como una diversas combinaciones que se pueden hacer o que se pueden utilizar para hacer uso del teclado, evitando en ciertos casos el proceso de la manipulación con el mouse. Los atajos o combinación de teclas lo que nos van a permitir es que de pronto hagamos ciertos procesos de forma más eficiente o más rápida, sin que tengamos que ir al mouse. Obviamente, uno no, uno no hace uso de, de todas las combinaciones. A veces es difícil aprendérselas porque son muchísimas. Acá tenemos una parte de ellas que es con el primer ejercicio que vamos a iniciar. Si me paso a la siguiente hoja de cálculo, se van a dar cuenta que les coloqué muchas más, ¿sí? Entonces, uno realmente no se las aprende todas. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tengo unas 15, 20 combinaciones
que utilizo muy cotidianamente. Entonces, ahí es donde vamos. Si hay cierto proceso, si hay cierta combinación de teclas, si hay cierto atajo que me va a permitir a mí de pronto hacer algo de forma más rápida, pues me lo aprendo, porque tampoco se vuelve complejo. Yo estoy seguro que ustedes se saben control C, que es para copiar, se saben control V, que es para pegar, se saben control X, que es para cortar, y se saben control P, que es para imprimir. Ah, presione control P y del imprimir. ¿Por qué? Porque son combinaciones, porque son atajos que de cierta manera me prestan una funcionalidad rápida sin que yo tenga que ir hasta un menú, hasta una cinta de opción, buscar la herramienta, presionarla. Entonces, en este archivo combinación de teclas, estamos viendo que hay como una información previa, hay como unos datos que están ahí. Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer unas combinaciones de teclas para que pues eso se vuelva normal en ustedes y se den cuenta que nosotros ya no dependemos 100% del mouse. El mouse es muy útil porque obviamente me facilita el desplazamiento en la pantalla, pero ya no se puede volver esa excusa de que como se me dañó el mouse, entonces no pude hacer nada. No, lastimosamente me voy a demorar 3 veces el tiempo que de pronto me demoraba mouse y teclado. Ya si me toca solamente manejarlo con el teclado, vuelvo y le repito, me va a demorar 3 veces el tiempo que me demoraba normalmente. Pero de que lo puedo hacer, lo puedo hacer. Porque con el teclado tengo acceso a todo el sistema. Ah, es que yo sin el mouse no puedo trabajar. Obvio, el mouse nos limita, pero no significa que nos impida hacer el trabajo. Entonces, vamos a mirar algunas funciones que son interesantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este archivo, venga, les hago la pregunta, ¿hasta ahí es claro? ¿Ya se dieron cuenta cómo descargamos el archivo? ¿Dónde lo van a encontrar? ¿Hasta no hay ninguna inquietud o hay preguntas? Bien pueda, cualquier pregunta que tengan que hacer. Profe, Mabel, cuénteme. buenos días, profe, ¿cómo amaneció? Buenos días, ¿bien usted? Profe, yo no estuve en la primer clase, entonces ando un Sí. poquito perdida porque no encuentro la guía acá en mi plataforma. Ya ingresé con el usuario y la clave, pero pues no sé por dónde entrar. Tú estás en ecaedumática.com, Sí, señor. en ecaedumática, y te carga abajo el curso manejo básico de las herramientas de hojas de cálculo Excel. Sí, señor. Presionas ahí en ese link. Entonces, mira la pantalla, ahí te voy a dar una explicación rápida. Tú te logueaste ya acá, ¿cierto? Hasta acá vamos bien. Ahí te logueas. Sí, ya. Luego de que te logueas acá, en la parte inferior le carga manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo. Le das clic ahí. Ahí Sí. carga el curso y ahí tienes acceso a la guía que es del resultado de aprendizaje 01 y los archivos están acá en archivos para descargar. Ah, ya, sí. Y en la guía que estamos en este momento, ¿cuál es? La del RA 01, resultado de aprendizaje 01, porque en este momento es la única que habilité porque las demás las estoy actualizando. Ah, listo. Listo, profe. Perfecto. Listo, Mabel. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien ahí, ya más o menos ya se ubicaron. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar acá. Entonces, listo. Entonces tenemos esa tablita. Vamos a empezar a hacer un juego de combinaciones para que no vayan a quedar como esas dudas o esas inquietudes de que es muy difícil, que es muy complicado. Entonces en la guía yo les copié esta imagen que me parece muy interesante, está en internet, obviamente, donde señalan unos cuadros rojos, 3 teclas que son muy fundamentales, que se trabajan demasiado para la combinación o para los atajos de teclado.
la cual es, esta la conocemos como Shift, ¿sí? Shift. En algunos teclados no aparece esta flechita, sino que aparece la palabra Shift, que es la que utilizamos cuando necesitamos colocar una palabra en mayúscula o cuando necesitamos combinar una tecla. Si de pronto necesitamos colocar un carácter, entonces necesitamos hacer esa combinación. Entonces es muy común para todos. Tenemos la tecla Control. Generalmente la que más utilizamos es la que está en la parte inferior izquierda del teclado. Tenemos la tecla Alt, que ya se van a dar cuenta para qué la vamos a utilizar. Entonces, estas tres teclitas son muy útiles en esas combinaciones o en esos atajos de teclado. Y obviamente las teclas de desplazamiento, que las tenemos en este lado de acá. Recuerden que el teclado se divide en 5 partes. El teclado se divide en 5 partes. Teclas de función que van desde la tecla escape hasta F12. Eso se conoce como las teclas de función. Tenemos el teclado alfanumérico, que es donde están pues las letras y los números. Tenemos las teclas de control, que es donde está insertar, suprimir, inicio, fin, ABPage, repage, etcétera, etcétera. Tenemos las teclas de desplazamiento, que son las 4 flechitas, y en el caso cuando tenemos teclados grandes, tenemos las teclas de numéricas, las teclas numéricas. Entonces ahí tenemos las 5 partes del teclado. Teclas de función, teclas alfanuméricas, teclas de desplazamiento, teclas de control y teclado numérico. En el caso de los portátiles, pues si es un portátil de 14 pulgadas o más pequeño, pues no tenemos el teclado numérico, pero lo demás lo tenemos, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene la esencia de esos atajos, la esencia de esas combinaciones de teclas, teniendo en cuenta Shift, Control y A. Entonces nos vamos para acá. Entonces, listo, lo normal, cuando yo voy a trabajar algo, yo por ejemplo tengo esta información, lo normal con teclado, con mouse es muy sencillo, porque si yo por ejemplo necesito seleccionar los títulos y necesito aplicarle negrilla, pues me voy a la cinta inicio, negrilla, y si quiero centrar, pues lo centro. Si yo ya quiero seleccionar toda la tablita, pues yo con el mouse vengo, selecciono toda la tabla, le coloco bordes, y listo, y empiezo a hacer una serie de instrucciones, de comandos, muy fácil desde mi mouse, ¿cierto? O haciendo uso de mi mouse. Esto nosotros también lo podemos hacer con teclado. Entonces, inicialmente, ¿qué voy a hacer? Me voy a desplazar con esas teclas de desplazamiento y me voy a ir a la primer celda, a B2, donde está el primer título que se llama ítems. Yo desde el teclado, hay personas que a veces sufren mucho con el mouse. ¿Por qué digo sufrir, entre comillas? Porque cuando seleccionan, a veces como que se les va la mano, entonces seleccionan más de la cuenta o no seleccionan lo que es. Acá, por ejemplo, para hacer selección desde el teclado, a mí me parece más fácil. Yo generalmente las selecciones las hago es con teclado, no las hago con mouse. No porque tenga como ese problema de que se me vaya o no seleccione lo que debo seleccionar, sino que me parece más sencillo y más rápido. Entonces lo vamos a hacer desde teclado. Vamos a iniciar con esa combinación. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos ubicarnos, por ejemplo, me ubiqué en la celda B2, donde está el título ítems. Voy a seleccionar todo ese título, o sea, desde ítems hasta domingo. Entonces presiono esa combinación de teclas, Control Shift y la flecha hacia la derecha. Y mire que ahí me seleccionó todo el título. Ah, sencillo. O la otra, usted se le olvidó presionar el control. Entonces usted se para en la primera letra, en el primer título, perdón, en la celda B2, deja presionado Shift, ahí les estoy mostrando, y con la flecha hacia la derecha empiezo a hacer la selección. Ya, ahí se selecciona. O si es que estoy en domingo, pues puedo hacer lo mismo. Control Shift hacia la izquierda, ahí seleccioné. O si lo quiero hacer uno a uno, me paro en domingo en este caso, dejo presionado el Shift y con la flecha hacia la izquierda voy seleccionando. Aún así, si quiero seleccionar toda la tabla, dejo otra vez presionado Shift y bajo.
y mire que ahí seleccioné toda la tabla. Cuando es una tabla muy grande y necesito seleccionarla toda, entonces para que yo no haga ese proceso tan manual, por ejemplo ahí me ubico en el primer título y presiono la combinación de teclas Control E de enano y mire que me seleccionó toda la tabla. Entonces, si ven, esos atajos y esas combinaciones de teclas son las que me permiten que de pronto sea más rápido. Mire, si yo fuera a hacer eso con el mouse, de pronto me va a demorar un poquitico más. Mientras que si hago esa combinación Control E, automáticamente seleccioné toda la matriz o toda la base de datos. Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí, bien puedan. Dudas, preguntas. ¿Vamos muy lentos o qué? ¿Están durmiendo? Ustedes no me ir explicando eso, sabiendo que eso ya lo manejamos súper bien. Listo, Edison, gracias. Si tienen, me van escribiendo. Ahora, listo, lo que queríamos era el título. Voy a volverlo a seleccionar, entonces ya saben, si me paro al inicio, si me ubico más bien, si me ubico al inicio, el inicio generalmente está en la izquierda, si me ubico en el inicio y quiero seleccionar todo ese título, recuerden que es Control Shift hacia la derecha y seleccioné. Ahora lo que quiero es colocarle negrilla y centrar esos títulos en cada una de las celdas. Entonces, por eso en la guía hablaba de lo siguiente. Hablaba de la tecla al, de la tecla al que va a activar la cinta de opciones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Como ya seleccioné, voy a presionar la tecla al. Recuerden que la tecla al es la que está antes de la barra espaciadora. Entonces, mire lo que va a suceder. Voy a colocar acá lupa para que se den cuenta lo que va a suceder cuando presione la tecla al. Mire lo que pasó. Cuando presioné al, le di clic, presiono al y suelto, obviamente, automáticamente se me activan unas letras y se me activan unos números. ¿Eso qué significa? Que yo le estoy diciendo a Excel, Excel, vea, yo voy a hacer una introducción o voy a acceder a una de sus herramientas iniciales, o al menú o a la pestaña archivo, o voy a acceder a la barra de acceso rápido, o simplemente voy a acceder a las cintas de opciones. Entonces, como en este caso, la herramienta negrilla y la herramienta central están en la cinta de inicio, en la cinta inicio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Activar la cinta inicio. ¿Qué debo hacer ahí? Alguien que me diga por micrófono. ¿Qué creen que debería hacer para activar la cinta inicio? ¿Quién me dice ahí por micrófono? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para activar la cinta inicio y poder activar o utilizar ya las herramientas de esa cinta? Nadie se atreve o se me durmieron. Yo miro por acá o me escriben por ahí. Ya se dieron cuenta, presioné al y automáticamente se activan unas letras, se activan unos números. Yo lo que necesito es a ese título que tengo seleccionado, colocarle negrilla y centrarlo. Muy bien, Mario, muchas gracias. Digitar el número 0. Entonces, listo, ya tengo seleccionado, voy a volver a presionar al. Entonces, él me dice que presione el 0, en este caso es la o la O. Miren lo que va a suceder cuando presione la O. Automáticamente se activan, ya son las herramientas internas de la cinta inicio. Entonces, como necesito la negrilla, mire que en la negrilla aparece el número 1. Si lo que necesitara es copiar, pues debo presionar la C. Si lo que necesito es entrar, entonces voy a presionar la doble E. Yo no tengo en el teclado la doble E, tengo la E. Entonces, ¿qué significa? Que la debo presionar 2 veces. Hagamos ese. Voy a presionarlo 2 veces. Ahí me di cuenta que el título me quedó centrado. Necesito aplicar negrilla, entonces activo al, O,
al O, ahí hice tuve un error y voy a colocar el 1. Automáticamente, espera un momentico, qué pena. Acá está otra vez, al O, ingreso hasta cinta inicio, necesito la negrilla, el 1. Listo. Pero como yo me sé una combinación o un atajo más sencillo que hacer uso de estos atajos desde la cinta, porque mire que se vuelve complejo. Uno dice, no, pero Eumer, yo me demoraría 10 días haciendo eso. Claro, porque es que se vuelve más complejo. Sí, se vuelve más complejo. Primero acceder a la cinta, luego acceder a la herramienta. Pero aquí a lo que voy es que ahí es donde no puede existir la limitante de que es que no tengo mouse, es que se me le acabó la pila y son las 11 de la noche y ¿dónde me va a conseguir una pila para el mouse? Pues estoy hablando de un mouse inalámbrico. Se me dañó el puerto USB, el perrito se me comió el cable del USB del mouse. No, yo puedo terminar la actividad, yo puedo hacer muchas cosas. Obviamente el tiempo se me va a aumentar porque el hecho de esas combinaciones, como no me las conozco todas, pues me van a generar más carga de tiempo. Pero de que lo puedo resolver, lo puedo resolver. Mire que ahí le apliqué 2 herramientas, me demoré un poquitico, pero lo apliqué. Entonces, lo que estamos mirando acá es que se puede acceder a esas herramientas sin necesidad siempre de depender del mouse. Ahora, si yo hablo de negrilla, negrilla es muy sencillo. Control N. Mire que ahí lo quito, ahí lo pongo. Entonces no tengo que ir a la cinta inicio, activar la cinta inicio, luego activar la herramienta negrilla, no. Voy directo, control N, ahí lo coloqué, lo quité. Control N, le pongo la negrilla. Control K, le coloco la cursiva. Control S, le coloco subrayado. Listo. No lo necesito, control S, control K, control N. Y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a seleccionar toda la tabla. Ahí seleccioné la tablita. Voy a colocarle borde a esa tabla. Entonces me voy a ir a la cinta inicio, al O, me voy a ir a BB, que es el de bordes y sombreados. Ahí se me activó. Y lo que voy a hacer con la flecha es colocarle todos los bordes. Enter. Ahí le coloqué bordecitos a mi tabla. Entonces miren que también es un proceso que yo puedo hacer sin necesidad pues de depender, vuelvo y le repito, del mouse. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Por ahí veo que me están escribiendo. Bien pueda, Diego. Tranquilo, no necesitan levantar la mano. Van hablando Profe, que yo buen les doy día. la palabra. Buenos días, Sí, Diego. profe, es que ahí en la sección cuando usted va a poner todos los bordes, usted nos dice que no necesitamos usar el mouse. Es que yo estoy haciendo el ejercicio también acá. Y entonces, cuando usted termina de seleccionar, usted hace uso del mouse. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo utilizarlo con las flechas para seleccionarlo dándole Enter? Muy bien. Entonces, usted se refiere cuando coloqué los bordes que no Correcto. necesité, que me dijiste que había utilizado el mouse. No. Al Yo lo que final, hice, correcto. eso, entonces póngale cuidado. Yo lo que hice fue que me ubiqué ahí. Ahí seleccioné mi tabla, ahí no estoy utilizando el mouse. Fin. Listo, necesito colocar bordes. Entonces voy a activar la cinta inicio. Entonces, al O, ahí la activé. Voy a ir a bordes, que es la herramienta que está después de subrayado. En este caso me dice que es BB. BB. Si yo quiero todos los bordes, podría presionar la tecla T y él me va a colocar todos los bordes. Pero como Ah, yo listo. tengo, exacto, como yo tengo acceso a un submenú de opciones, entonces yo puedo utilizar las teclas de desplazamiento ahí. Mira, ahí estoy con las teclas de desplazamiento. Entonces, como lo que necesito es todos bordes, me puedo parar ahí y le doy Enter y hice lo mismo. Pero si hubiera presionado T, me hubiera salido más rápido. ¿Ya? Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, es que lo Con miré con el mucho. menú y no alcancé a mirar el menú ahí. Ah, Listo. perfecto, listo. Sí, como ya se me despliega un menú, entonces yo ya tengo acceso con las teclas de desplazamiento a ese menú. Entonces yo ya me puedo desplazar. O si no, lo que necesito es todos los bordes, presiono T y me salí de una. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, ¿ahora qué? Voy a mirar algunas combinaciones acá, que estamos viendo por acá. Una que me parece muy interesante. A veces, ay, no, necesito irme por acá.
Yo estoy en esa hoja de cálculo. Miren que acá tenemos control, AFPEG o AFPAG o ABPAG, ¿sí? O REPAG, como lo conocemos nosotros. Mire lo que me va a servir, me va a poder desplazar entre las hojas de cálculo que tengamos en el libro. Yo, por ejemplo, acá tengo 3 hojas de cálculo, pero estoy en la hoja de cálculo ejercicio. Entonces, si yo presiono control ABPAG, mire que me desplazó a la hoja siguiente, a teclas a utilizar. Y si vuelvo y presiono control APAG, me pasa a la última hoja de cálculo. Y si presiono APAG, ya no me va a pasar a ningún lado porque no tengo más hojas de cálculo. Pero lo que sí quiero es devolverme, entonces control repag y ella me hace esos desplazamientos. Mire, esta por ejemplo es una de las teclas, de las combinaciones de teclas que yo a veces más utilizo. Para no irme con el mouse, necesito ir a tal hoja, entonces yo mismo de una me desplazo, vea. Entonces no cojo el mouse. Por ejemplo, para mí es muy útil esa combinación. Para otro no lo será. No, yo prefiero, porque es que si tengo 10 hojas, entonces me toca viajar entre las hojas y devolverme entre las 10 hojas. Eso es verdad. Pero a veces para mí, ya por facilidad, yo utilizo el control APAG o REPAG. Recuerden que estoy hablando de estas teclas de control. APAG, REPAG. ¿Listo? Para hacer esa combinación. Ahora, una tecla también muy utilizada, control B. Miren lo que me serviría control B. Cuando ustedes de pronto tienen una base de datos y están buscando un código o una cédula en particular o una persona, ustedes generalmente ¿qué presionan? Control B, escriben lo que están buscando, le dan enter y entonces Excel a través de ese cuadro de búsqueda le ayuda a hacer obviamente la búsqueda de ese elemento que usted acaba de digitar. Y así sucesivamente, entonces les dejo todo lo que tiene que ver con combinación de teclas. Entonces les dejo algunos comandos que se utilizan y que son muy comunes. Yo traté como de sustraer con los que yo de pronto generalmente me familiarizo, ¿sí? Estos son los que yo con los que más me familiarizo, los que más utilizo, con el mismo objetivo pues de a veces evitar el uso del mouse. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, hasta ahí. Yo estoy preguntando a cada rato, que si tienen alguna duda, alguna pregunta, porque para mí es muy importante que quede claro y que no queden como con, y pregunten. Ustedes no los están viendo, entonces no se preocupen, escriban. Yo, mira que no entendí tal cosa, por favor repita esto. ¿Listo? Bueno. Entonces voy a cerrar ya este archivito. Ahí ya lo tienen. Ahí está. Dentro de la guía, entonces, seguimos con los mismos puntos. Yo creo que yo ya les había hablado de la barra de acceso rápido, ¿sí? En la barra de acceso rápido vamos a volverle a dar un recorrido un poco más acelerado. En la barra de acceso rápido, recuerden esta barrita de acá. Recuerden que esta barrita de acceso rápido yo la puedo configurar o en la parte superior, o sea, donde está la barra de título, o si yo le doy en esa flechita que indica hacia abajo, yo también la puedo ubicar en esta parte de acá. Hay personas que generalmente la ubican ahí porque tienen muchas herramientas. Entonces, digamos que a veces hasta se llena todo esto. Le colocan muchas herramientas, pero es porque, pues, obviamente utilizan todas esas herramientas. ¿Cuál es la idea de la barra de acceso rápido? Que yo tenga ahí los comandos, las acciones que yo más utilizo. Recuerden que yo la puedo configurar, que yo la puedo personalizar. Si ustedes le dan en esa flechita que indica hacia abajo, pues ella trae unos comandos como estándar. Generalmente esos son los que él trae, los estándar. Yo les decía a ustedes que generalmente yo activo estos 4, pero si ustedes se van a esta flechita y se vienen a esta opción de más comandos, ustedes pueden personalizar esa barra. Entonces, si se vienen para acá, para la opción del medio, yo le digo, muéstrame todos los comandos que tiene Excel. Ahí se demora mientras cargan, véalos ahí. Entonces, mire todos los comandos que tiene Excel, miren todos.
Entonces, si yo soy el que utilizo, un ejemplo, cambiar fila de columna, yo puedo agregar ese elemento. Yo utilizo también, miremos, venga que se me ocultó. Entonces vengo acá, todos los comandos. Yo utilizo mucho, yo qué sé, miremos, formas, la puedo agregar. Listo. Utilizo, a ver qué otra. Iluminado, la agrego. Utilizo ordenar, que es una herramienta que vamos a ver acá. La agrego. Entonces mire que ya agregué 1, 2, 3, 4 formas, 4 comandos. Acepto y mírelos ahí. ¿Sí ven? Entonces yo podría tener todos los comandos que yo quiera. ¿Qué es lo ideal? Que yo tenga los comandos que realmente utilizo y que no se vuelva una herramienta, esa barra, que no se vuelva una herramienta donde tengo una serie de iconos no utilizables. No va a pasar nada. Excel no lo va a regañar, ni se va a enojar, ni no. Pero se vuelve algo innecesario. Entonces usted dice, uy, ¿qué es todo eso? Porque a mí me ha tocado ver Exceles que abro de computadores pues que uno organiza, que revisa, y es esa barrísima llena de un poco de cosas. Yo digo, uy, ¿será que utilizan todo eso? A veces yo lanzo la pregunta, venga, ¿y usted un duro en Excel? No, profe, yo eso ni lo utilizo. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué activaron todo eso? Sí, si no es necesario, tengan lo que van a utilizar nada más. Obviamente Excel no le cobra por tener esto, ni se va a bloquear, ni se va a volver, pero pues son cosas innecesarias. No necesito la herramienta, simplemente la selecciono y las quito y dejo lo que voy a utilizar. Entonces, esa es la barra de acceso rápido. Listo, entonces en este caso ya usted la acomoda donde la quiera tener. A mí en lo personal me gusta tenerla ahí. ¿Listo? Sigamos mirando. Recuerden que esto es como un paso a paso. Y acá él le muestra. Entonces acá hay un ejercicio donde él le dice a usted, vea, coja la barra de acceso rápido y personalícela con estas herramientas que aparecen acá. Entonces ahí es donde yo les digo que esta guía les va a servir a ustedes también para que retroalimenten. Eumir de pronto no lo hizo, venga, yo lo hago, porque yo quiero afianzar ese conocimiento. O si usted ya sabe hacerlo, súper, pues no lo hace, no necesita, porque usted ya tiene el conocimiento sobre esa funcionalidad, sobre esa herramienta de Excel. Yo continúo acá. Barra de fórmulas, ya se las había explicado la vez pasada. Ahí vamos, miren. Ahora vamos a detenernos un poquitico, aunque ya lo habíamos hecho rápido, pero nos vamos a tener en las barras de etiquetas o las hojas de cálculo. Entonces tenemos acá nuestro libro. Y yo les decía que es muy común que a veces por la gran información que manejamos, por el gran contenido que manejamos, que nosotros tengamos en un libro muchísimas hojas. Entonces suele suceder que nos encontramos con libros con 10, 15, 20 hojas. ¿Cuál es el problema? El problema no es que usted tenga en un libro o en un archivo 20 hojas. El problema es cómo las tiene organizadas. La situación que se vuelve ahí problema es esa desorganización que usted tiene con sus hojas. Entonces, aquí se plantea lo siguiente. Él le dice que cree 5 hojitas, que a las 5 hojas les dé estos nombres y que utilicen los colores. Obviamente esto es algo que se plantea, pero eso ya lo hace usted como usted quiere, como usted lo quiera hacer. Entonces, miren que acá tengo 9 hojitas. Si yo soy el que trabajo este archivo, recuerden que nosotros tenemos que pensar no solamente para nosotros que somos los que administramos, nosotros también tenemos que pensar que en algún momento de pronto este archivo lo puede utilizar un tercero, otra persona, y que así como yo lo entiendo porque yo soy el que lo administro, también le tengo que dar la esperanza a esa otra persona de que en el momento en que utilice ese archivo, le sea fácil utilizarlo, tenga la ventaja de poder identificar los elementos que hay ahí y no le complique yo la forma de utilizarlo
o que realmente diga, no, es que yo aquí no encontré nada, cuando la información realmente sí está ahí. Entonces es muy casual que a veces no estamos en la empresa, no pudimos ir por X o Y circunstancia, nos llaman desde allá, nosotros damos la indicación de que el archivo está al que lo abran, pero cuando la persona que lo abre se encuentra con esto, lo dejamos más desubicado todavía. Claro, porque es que viajar entre cada una de estas hojas para buscar de pronto lo que necesita se vuelve complejo. Y más cuando tienen ustedes esas matrices, esas bases de datos inmensas, grandísimas. Entonces eso genera que haya confusión. Entonces es por esa razón que ¿qué se recomienda? Que estas hojas de cálculo las nombremos, de pronto les coloquemos identificadores de color. ¿Eso cómo se hace? Sencillo. Como yo tengo todas estas hojitas, si yo quiero nombrar, simplemente me paro sobre la hojita, le doy clic derecho y mire que él me despliega una serie de opciones. Luego en el RAS 02 creo que vemos la parte de protección de hoja y todo el cuento. Por ahora no. Entonces aquí nos vamos a centrar en dos elementos. Color de pestaña y cambiar nombre. Color de pestaña simplemente es un identificador visual. Si yo le digo a este, yo quiero que quede rojita, mire que la hojita se pone como rojita, ese bordecito. Es como cuando las mujeres que son mucho más organizadas que nosotros, uno ve que en sus libretas ellas colocan pestañitas con colores. Ah, esto es lo mismo, es la misma vaina. Y por eso cuando uno les pregunta a ellas con mayor facilidad que uno, no estoy diciendo que todos los hombres seamos desorganizados, también hay hombres muy organizados, ellas con sus pestañitas de colores, con sus cosas, con sus distintivos, identifican de forma más rápida las cosas. Entonces, estos colores también nos permiten que nosotros tengamos un control sobre el contenido. A veces no nombran, pero el hecho de que tienen un color lo lleva de forma rápida a que, oiga, ¿dónde está tal dato? Ah, en la hoja de color amarillo. Ah, ya. ¿Por qué? Porque es un distintivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un identificador. ¿Qué? Visual. Entonces, estos colores también nos permiten que nosotros podamos organizar nuestro contenido de forma más rápida. A veces es chistoso porque dicen, no, los rojos son los clientes que tenemos en mora. Los verdes, no, esos son los clientes elegantes que nos pagan a toda hora. Los amarillos, los que están casi por vencerse la cuota. ¿Sí ven? Entonces, mire que son identificadores. Y ya si lo que nosotros queremos es nombrar, simplemente clic derecho, cambiar nombre. Estamos hablando de una nómina, entonces yo empiezo a colocarle nombres. Eso no tiene nada de malo. Ahora, nosotros con esas hojas de cálculo podemos viajar, podemos moverlas, podemos duplicarlas, podemos reemplazarlas, podemos eliminarlas. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con esos procesos que hacemos. Por ejemplo, si yo tengo esta hoja enero y yo lo que quiero es colocarla al final, porque ya estamos en la nómina de febrero, entonces yo quiero que la hoja de cálculo de febrero esté de primera, simplemente yo me paro en la pestaña con el puntero del mouse, dejo presionado el botón, miren que automáticamente se coloca un icono con una flecha negra y como que el puntero agarra la hojita y yo lo que hago es que empiezo a moverlo, miren. Ahí es donde lo voy a ubicar. Miren. Ahí es donde lo voy a ubicar. Ahí está. Si yo suelto acá, entonces coloqué esa hoja entre esa quinta y esa sexta hoja. Entonces yo puedo hacer esos desplazamientos también. Ahí, ojo, estoy desplazando. Ahora, si lo que yo quiero es duplicar, entonces digamos que en la hoja 3 tenemos estos datos. Pónganle cuidado. Aquí rápido, porque aquí simplemente estamos trabajando con este elemento. Y yo lo que quiero es duplicar esa información porque quiero tener un respaldo, porque voy a comparar, bueno, yo qué sé. Entonces yo lo que puedo hacer es, me paro en esa hoja que necesito duplicar y ya lo que hago es que presiono la tecla control. Dejo presionado el botón del mouse y mira lo que pasa. Miren la diferencia con la otra. La otra tenía los mismos iconos. La diferencia era que la hojita en blanco no le aparecía el más interno. A esta hojita le está apareciendo como un más ahí dentro.
quiere decir que yo estoy duplicando esa hoja. Entonces, sin soltar el control y sin soltar el botón del mouse, miren cómo se ve. La voy a colocar acá al final de febrero. Entonces, mire lo que hace. Me duplica la hoja, significa que me está duplicando el contenido. Mire lo que es esta era la hoja original, esta es la hoja que dupliqué. Y como yo no puedo tener dos hojas con el mismo nombre, entonces es lo que hace Excel automáticamente, lo que hace es que le coloca como un identificador. Esta es la hoja 3, segunda parte, un ejemplo. Pues yo lo veo así. ¿Ya usted de qué se encargaría? Simplemente de cambiar el nombre. Pero recuerden que si la voy a dejar igualito, no me va a dejar. Miren lo que me dice. Para que no nos asustemos. Ay, ¿por qué no me deja? Claro, porque no pueden haber dos hojas con el mismo nombre. Ahí está. Y ahí lo que hice fue que dupliqué. Ahora, existe otra manera también de duplicar si a usted se le olvida utilizar el control. Yo le puedo dar, yo lo que necesito es volver a duplicar esta hoja. Clic derecho, mover o copiar. Entonces, él me abre este libro que es el que estoy utilizando, me muestra todas las hojas de cálculo que tiene este libro, porque tiene muchísimas, y me dice cuál es la que quiero duplicar. En este caso es la 3. ¿Dónde la quiero duplicar? En el mismo libro. Entonces quiero crear una copia. Le doy a aceptar y ahí me la creo, mírela. Entonces ya tengo esta hoja que había duplicado de forma en combinación mouse-teclado y esta que acabo de hacer por herramienta. Dudas, preguntas, inquietudes. Dudas, inquietudes, preguntas. Profe, buenos días. Buenos días, Jenny. Cuando se le va a dar nombre a las hojitas, en caso de que no haya el mouse, también hay, ¿cómo se dice? Combinación o atajos. Sí, combinación para complicarnos la vida o simplemente se hace con el mouse. Y Sí hay combinación de teclas, pero es una combinación tripleta que se las dejo, creo que en el archivo que les dejé, le dejo esa tarea para que usted el viernes, queriendo Dios, me diga, mira que si la encontré o definitivamente no. Creo que en el archivito que les dejé en la segunda hojita aparece esa opción. La miran, pero si aparece la combinación, lo que pasa es que ahí sí se vuelve un poco más complejo, pero sí se puede hacer, claro que sí. Profe, y una última pregunta en Sí, paréntesis. Yo sí me inscribí a que hay Edumática, caudomática. pero no sé si usted ya me agregó. Yo ayer hice, en la mañana, hice un barrido de todas las personas que ya se habían registrado y las fui acomodando. O sea que todavía no. ¿Tú cuándo hiciste ese registro? Yo creo que ayer, entonces por eso no me aparecen. Exacto, entonces Ok, de aquí a mañana vuelvo y hago otro barrido con las personas que se hayan registrado entre ayer y hoy y ahí ya entras en el curso. listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Listo. Entonces, ahí tenemos elementos importantes. Yo sé que esto de pronto esto sí es muy básico. Uno dice, esto tan básico, hombre. Mire, explíquenos de pronto otras cosas como no tan básicas. Pero estos son elementos muy importantes y quiero decirles que a pesar de que esto es un elemento tan básico, eh, a veces deja de ser operativo y funcional por parte de las personas que hacen uso de Excel. Y lo digo porque uno los ve enredados. Y más cuando ustedes manejan mucha información y están combinando funciones entre hojas. Entonces llega y me llaman, Eumir, vea, no, la embarré, yo me metí ahí a una cosa y me dio es que por organizar y lo que hice fue que borré y la función se me dañó. Entonces cuando yo entro a revisarle, me doy cuenta que desvincularon una función que venía amarrada
o que traía un resultado o un valor de otra hoja de cálculo vecina. Entonces, claro, como no las tenían nombradas y tenían eso así, esto aquí está súper desorganizado. Es hoja 3.2, hoja 3, hoja 4. Entonces, claro, al desvincularla, pues obviamente se generó un error en esa función, pero simplemente era o por nombramiento o porque simplemente, como no identificaba los nombres que tenía en sus hojas de cálculo, al llamar la función no sabía realmente de dónde la tenía que amarrar. Bobadas que lo dejan a uno quieto. Realmente, pues yo lo digo bobadas porque obviamente de pronto por mi trabajo constante con Excel, de pronto se me facilita, pero de pronto usted obviamente tiene como ese muro de contención ahí, entonces usted dice, pues claro, para este bobo es más fácil porque pues, lo hace y claro, yo trabajo con esto diariamente, entonces ahí también quiero hacer la aclaración. Ustedes no se pueden frustrar, ni se pueden limitar, y no pueden, claro, es que él es el instructor, claro, es que yo tengo ciertas habilidades rápidas y las recuerdo con mayor facilidad, porque es que yo todos los días trabajo, yo desde que me levanto, mire, son las 7 de la mañana y ya empecé con Excel, y me acuesto a las 8 y termino clase a las 8 de la noche y estoy con Excel. Entonces yo las tengo ahí fresquitas. Entonces usted no se puede estresar por eso. No, es que mira, esto es un berraco. Pues, imposible, pues, que yo todos los días dando clases, yo vivo de Excel, no me acordara de ciertas cosas. Y hay veces que se me pasa, hay veces que me preguntan y yo digo, pucha, ¿dónde es que está? Entonces no se preocupen, eso no es de frustración, esto es de buscar la manera de darle solución y de mirar con detalle. Acá hay cosas que hay que mirarlas con detalle, qué es lo que está pasando y con lógica. Por eso este curso, a mí me gusta mucho este curso, a pesar de que a veces se vuelve, lo digo entre comillas, se vuelve pegado porque es que se pegan unos detalles, pero es que esos detalles de los que yo me pego acá es el que sufre cuando está en el intermedio conmigo. En el intermedio hay unas herramientas que a pesar de ser muy sencillas, necesitaban de ese componente básico. Entonces las personas a veces no se inscriben en el básico porque dicen, no, qué pereza, eso de que le estén explicando ahí unos detalles, esas bobadas, pero mentiras que esos detalles, esas supuestas bobadas son las que necesitamos para poder no tener como esos muros que generamos entre Excel y mi persona. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Acá nos vamos a pegar de detalles, pero es porque realmente esos detalles son importantes y definen de que usted pueda utilizar una herramienta más adelante de forma sencilla. Y más cuando va a hacer combinaciones de funciones entre hojas, va a hacer llamados de funciones entre libros, que es diferente. Y que usted identifique esa estructura funcional de esto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, bien pueda. Entonces, miren que en estos ejercicios que se plantean, mire que no aparece ningún archivo, mire que no. Él no llama ningún archivo. Entonces, ¿qué significa? Que le está diciendo a usted que abra un archivo nuevo y trabaja sobre ese archivo nuevo. Cuando hay archivos para trabajar, el ejercicio se lo va a nombrar. Modificación de datos. Entonces, vamos a mirar en la modificación de datos. Bueno. Acá él también lo que le plantea a ustedes es que traten como de hacer un segmento de algo y luego utilicen, esto lo vamos a hacer más rápido porque obviamente yo sé que no nos vamos a pegar ahí. Entonces es algo muy casual lo siguiente y yo no sé por qué las personas sufren con esto. Digamos, mire lo que va a hacer. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice, por favor, por micrófono, qué hice ahí? ¿Qué hice ahí? ¿Qué elemento de pronto vieron o alcanzaron a percibir ustedes que hice? Alguien que me diga por ahí o me lo escriba.
Correcto, Jenny, sí, lo que dices es verdad. Profe, no sé, me perdona si es mi ignorancia. Pues acaba de hacer el inicio como una base de datos y vemos que en la celda E y la F pareciera que fueran dos celdas diferentes. Correcto. Es muy habitual cuando las personas empiezan a trabajar en Excel, entonces, muy bien, yo en A1 digité código, en B1 digité nombres, en C1 apellidos, en D1 dirección, y porque estoy con esa confianza de nombrar la celda y el contenido, porque es que acá me dice, D1 contiene dirección, en E1, para eso la barra de fórmula contiene correo electrónico. Cuando me paso a F1, F1 no contiene nada. ¿Pero por qué hice eso? Porque como yo vi que todo ese texto que yo copié me ocupó un espacio siguiente de una celda, entonces hay veces que yo pienso que ese espacio ya está siendo ocupado, cuando erróneamente no lo es. Y ahí es donde viene esa situación, problema con respecto o a las combinaciones, que el viernes vamos a mirar eso, a las combinaciones, a la configuración de hoja, a la configuración de datos, es donde se nos genera esos problemas. No porque tengamos una columna vacía, porque es que no entendemos que es que en este caso no la necesitamos vacía. ¿Para qué? Pero el hecho de que como yo estaba escribiendo y en ese momento el texto se me pasó a la celda de enseguida, miren que aquí estamos en E1 y tiene correo electrónico. Acá me paso a F1 y no hay nada, pero me pasé a G1 y continué. Entonces, ¿qué va a pasar? Obvio, cuando el texto es más grande que el tamaño de la celda, recuerde que estamos hablando de celdas, cuando el texto es más grande que el tamaño de la celda, ella por lógica va a ocupar visiblemente, ojo, visiblemente, va a ocupar visiblemente ese espacio siguiente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo estoy copiando esto, visiblemente me está ocupando esas dos celdas. Pero técnicamente y funcionalmente eso no es así. Si yo me vengo para acá, para A3, veo lo que hay ahí. Pero si yo me voy para B3, no hay nada, y mucho menos en C3. ¿Qué significa eso? Que el texto que estoy digitando está contenido es en la celda A3, pero no en B3 ni en C3. ¿Qué va a pasar cuando yo esté en B3? Que si yo empiezo a escribir, no es que haya borrado eso que estaba ahí, para nada. Eso que dice KJSL, KS, no. Lo que pasa es que hagan de cuenta como si yo estuviera montando un texto encima de otro. Se oculta. ¿Qué va a pasar? Que se ocultó, pero no se borró. ¿Y cómo me doy cuenta que no se borró? Porque si yo me devuelvo otra vez para 3, el contenido está intacto. Entonces tenemos que entender que Excel es una hoja de cálculo que trabaja a partir de unas celdas y que son esas celdas las que contienen unos palabras, números, valores que pueden en algún momento ocupar un espacio siguiente, pero que no hacen parte de él, que simplemente visualmente están mientras que no haya contenido. Mire que visualmente estaban mientras no había contenido enseguida, pero cuando yo digito contenido, ahí ya se ocultó, y cuando yo digito contenido, se ocultó, pero no significa que se haya borrado. Entonces aquí es donde las funciones o las teclas de desplazamiento, la tecla tabulador, hay que aprender a utilizar la tecla tabulador, la tecla tabulador. Tabulador es la tecla que está encima de Blon Mayus, la que está antes de Q. A veces en los teclados aparece como Tab y en otros aparece la flechita hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si Dios quiere, el viernes vamos a terminar de ver esto y vamos a empezar a mirar todo lo que tiene que ver con la configuración de página de forma correcta para que esas combinaciones, esos centrados, cuando yo coloco un texto en diagonal, cuando yo lo quiero colocar en vertical,
¿cómo hago para que no interfiera con ese diseño o esa forma de presentar mi informe o mi tabla no interfiera con los elementos siguientes o contiguos o bueno, lo que sea? ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Preguntas. Mientras voy preparando acá la asistencia. Muy bien, Madel, me había dicho, utiliza más de una celda, correcto. Les voy a colocar ahí la asistencia del día de hoy. Voy a detener la grabación. Ya saben que yo ahorita